7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando porque el Ecuador recupere la paz y la seguridad. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, y el doctor José Chalco, también académico y constitucionalista. Les invitamos para analizar lo que está sucediendo con la justicia constitucional, precisamente cuando no hay voluntad, porque hay que decirlo, no hay voluntad para debatir en el pleno de la Corte Constitucional al menos dos casos impresentables: la actuación de un juez de Yaguachi, el juez de Montecristi, David Quimis, que emitió un dictamen que le dispuso incluso hasta que ponga presupuesto para una veeduría ciudadana y revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria que presidiera el doctor Julio César Trujillo, y que deviene primero de un mandato popular. Cerca del 70% de ecuatorianos se pronunció porque se constituya el Consejo de Participación Transitorio con atribuciones extraordinarias que terminaban con la finalización de su trabajo. Esto blindó la actual Corte Constitucional, y resulta que este juez, por sobre todo, sobre este mandato de la Corte, hace lo que le viene en gana. Y lo más grave también, el presidente del Consejo de Participación acoge, no impugna, acoge y abre un proceso que está en marcha de la conformación de una veeduría ciudadana. Antier, en declaraciones a Diario El Universo, el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, decía: la culpa no es mía, la culpa es del juez. Primero, él no impugna. Segundo, la culpa es del juez Quimis, pero él sí acoge el pronunciamiento e inicia y desarrolla la conformación de la veeduría ciudadana. Y la Corte Constitucional, en donde hay jueces y juezas respetables, están esperando que su presidente, el doctor Ali Lozada, tenga la bondad de poner a debate un tema evidente en el Ecuador y que está sobrepasando el ordenamiento jurídico. Frente a este panorama, ¿qué hacer, doctor José Chalco, con la actuación de la Corte Constitucional y de su presidente, el doctor Ali Lozada? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Buenos días a la doctora Aguirre y a quienes nos escuchan a través de tan prestigiosa cadena de comunicación. El Ecuador no puede vivir una suerte de amnistía colectiva a los intentos de incumplir el orden constitucional. El Ecuador no puede estar en una lógica de la ley de la viveza y de una recurrente violación a la institucionalidad muy débil desde el retorno a la democracia del año 79. La Corte Constitucional, de conformidad con el modelo constitucional actual ecuatoriano, es un órgano de inicio y es un órgano de cierre del sistema constitucional. Y esto significa que precisamente se ha configurado una serie de atribuciones, una serie de potestades en torno a la Corte Constitucional que hacen que este sea un instrumento, un órgano idóneo para frenar a los excesos del poder. Estoy diciendo a los excesos del poder. Cuando el poder político intenta ser arbitrario, antijurídico e inobserva lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico. Es decir, la Corte Constitucional, con oportunidad, pero a la vez con personalidad, no puede dejar pasar lo que está viendo el Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, muy mal diseñado en la Constitución del Ecuador, yo lo denomino un engendro constitucional,
a través de su presidente y de aquellos consejeros, no solamente que han cometido este claro hecho de incumplimiento del dictamen 219-IC respecto del intento de nombrar y desarrollar una veeduría para cuestionar, valorar lo realizado por el Consejo Transitorio y entrar a mirar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. No solamente que esto no se puede de conformidad con el dictamen 219-IC, sino que además ya lo hicieron sobre la fiscal general del Estado. Y esto es fundamental que lo tengamos claro. No es solamente este acto de las últimas semanas. Respecto de la fiscal general del Estado, ya lo hicieron. Existen actos administrativos claros que intentan revisar la designación de la fiscal general del Estado, que tampoco se puede de conformidad con el dictamen 219-IC. Es así que a través de estos actos administrativos, a través de estas manifestaciones de voluntad del Consejo de Participación Ciudadana, a través de lo que está colgado aún, licenciado Rivadeneira, en la página web del Consejo de Participación. Si ingresamos el día de hoy a la página web del Consejo de Participación, encontramos la convocatoria a la veeduría ciudadana para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Y ahí también encontramos estos comunicados que el Consejo de Participación ha publicitado por distintos espacios, en donde a mi criterio está la prueba fehaciente, clara del incumplimiento. Porque en estos comunicados que intentan ser una especie de lavado de manos, en donde lo que dije antes, hoy ya no he dicho, cuando empieza la Corte Constitucional a operar la Secretaría Técnica para mirar el incumplimiento a su dictamen, en estos comunicados realmente lo que está es la prueba plena del incumplimiento, porque señalan expresamente que no es el presidente ni el Consejo de Participación el que ha iniciado los actos de la veeduría, sino que lo ha hecho un subalterno del Consejo a través de su Secretaría Técnica de Transparencia, o algún tema así se denomina. ¿Y cuál es, doctor Chalco, y cuál es el representante legal del Consejo? ¿Ese subalterno o el presidente? Y es que a eso voy, licenciado. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación expresamente detalla las atribuciones del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y la primera función, de conformidad con el artículo 42 del presidente, es respetar y hacer respetar la Constitución y la ley. Es decir, hay claramente una falencia, hay claramente una desvirtuación de su función y atribución principal si es que está reconociendo que no ha hecho respetar el ordenamiento jurídico, porque está diciendo en el comunicado: yo no he sido, ha sido un subalterno, por favor. Es decir, ha violado su atribución primera del artículo 42, que es cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. A mi punto de vista, elementos suficientes que demuestran el incumplimiento y que, de conformidad con el artículo 162 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte tiene vía directa, tiene camino idóneo para actuar. Insisto, no es solamente este caso, es también respecto de la fiscal general del Estado. Y la Corte Constitucional, a través de su Secretaría Técnica de Seguimiento y Cumplimiento de los Dictámenes, ha pedido tanto a la fiscal general del Estado, tanto a este juez de Montecristi y al Consejo de Participación que expliquen los actos que han realizado respecto al cumplimiento del dictamen 219-IC. En consecuencia, hay que actuar con personalidad, con oportunidad y tutelando la débil y frágil institucionalidad del Estado.
Bienvenida a la constitucionalista y académica doctora Pamela Aguirre. Doctora Aguirre, ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional? Porque de lo que conocemos ni siquiera se ha convocado para analizar. Lo que conocemos es que se han incorporado comunicaciones presentadas por la fiscal general, por el presidente del Consejo de Participación. Ni siquiera el juez de Montecristi respondió. Es decir, no está anexado esto. ¿Qué debe hacer la Corte Constitucional? Por lo menos no debiera convocar el presidente Ali Lozada para que se analice este caso impresentable de violación al ordenamiento jurídico. Muy buenos días, querido Miguel, José, y pues a toda la audiencia de Radio Democracia. Me gustaría primero comentar cuál es el procedimiento que se lleva en la Corte Constitucional para poder formar una decisión. En el caso de la verificación al cumplimiento, es un proceso de oficio o a petición de parte que surge cuando posiblemente no se está cumpliendo con una decisión constitucional. El proceso de verificación de cumplimiento de seguimiento es una emulación, es una copia de lo que existe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al cumplimiento de las decisiones de este alto organismo internacional. Y también me gustaría hacer referencia a que es un proceso dialógico. ¿Qué quiero decir con esto de proceso dialógico? Es un proceso por medio del cual se escucha a la autoridad y que supuestamente esté incumpliendo, se escucha al peticionario que alega el incumplimiento y la Corte decide. Exactamente igual ocurre en el sistema interamericano. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en este caso? Efectivamente, frente a noticias que podrían hacer considerar que hay un incumplimiento, la Secretaría Técnica, con el encargo que le hace el Pleno de la Corte Constitucional, solicita la información a diferentes órganos para que se pronuncien respecto a este posible incumplimiento. Y ojo, yo en esto quiero ser muy técnica, hablo de posible incumplimiento. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional es la que tiene que decidir. De hecho, en muchas decisiones constitucionales, acciones de incumplimiento y en los autos de verificación al cumplimiento es la Corte la que decide si hay o no el incumplimiento. Entonces, sobre esta base, lo que hizo la Secretaría Técnica Jurisdiccional, con base en este encargo del Pleno del organismo, es solicitar la información. Una vez que la Secretaría Técnica cuenta con la información que ha remitido a las autoridades o sin ella, realiza un informe para que el Pleno pueda pronunciarse. Es decir, recopila toda esta información, establece cómo se ha operado en casos similares y recomienda algo. El Pleno, pues es convocado, y ustedes esto lo conocen, es un órgano colegiado que requiere entonces al menos de 24 horas para conocer de este informe y pronunciarse sobre la causa y emitirá una decisión. Entonces, a mí me parece que la Corte está enrumbada en verificar el cumplimiento de esta decisión, máxime cuando se trata, además a mí me gustaría hacer hincapié en esto, es un dictamen constitucional de una acción de interpretación constitucional que generó reglas constitucionales. ¿Cómo es esto? La acción de interpretación constitucional es la acción por medio de la cual la Corte Constitucional interpreta con efectos generales y abstractos las normas constitucionales. Es decir, dentro del sistema de fuentes, estos criterios son normas constitucionales. Entonces, yo creo que sobre la lógica del trabajo que realiza tanto la Secretaría Técnica como los despachos de los jueces y la misma presidencia, pues estarán a la espera de que se emita este informe para que el Pleno pueda con esa documentación formarse un criterio y votar y decidir lo que corresponda. Doctora Pamela Aguirre, ¿pero qué piensa usted de su experiencia, la actuación del juez David Kimis y del presidente del Consejo de Participación, que ha iniciado un proceso abierto, una consulta para crear una veeduría ciudadana para tratar de analizar y revisar lo que hizo el Consejo Transitorio? Esto no va contra norma expresa, contra mandato popular expresado en las urnas, contra la disposición, el dictamen 219 de la propia Corte Constitucional que blindó la actuación del Consejo Transitorio, y ahora está en camino la conformación de una veeduría para revisar eso. A ver, a mí me parece que efectivamente la decisión del juez es abiertamente contraria a derecho.
¿sí? Es abiertamente contraria a derecho, más allá del contenido de la decisión del dictamen de la Corte, y quiero retomar en donde dejé la respuesta anterior para que el público nos entienda. Si el dictamen de la Corte Constitucional interpreta las normas constitucionales con efecto general y abstracto, el momento en el que el juez resuelve contrariando este mandato, está contrariando directamente la Constitución. Es decir, hay un claro incumplimiento por parte del juez, en mi consideración. Ahora tendrá que analizar la Corte con base en la información que le sea remitida. Pero efectivamente está desconociendo una norma constitucional. Vuelvo a esta idea, ¿por qué? Porque lo interpretado en el dictamen es una regla constitucional de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y con la infinita jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha señalado que estos criterios se ubican al mismo nivel de la Constitución. Es decir, hay un claro incumplimiento acá. Ahora, habrá que analizar también el nivel de incumplimiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues ahí efectivamente se tendrá que analizar quiénes fueron los que emitieron las decisiones, quiénes fueron los que emitieron estos comunicados oficiales, cómo se va a determinar este tipo de responsabilidad. Por eso, Miguel, vuelvo a esta reflexión. Es a partir de la información que se remita por parte de estas entidades, lo que confronte la Corte, que los jueces van a decidir. Y me parece a mí que sí que es prudente que tomen una decisión, pero con base en la objetividad y en la información que pueda ser remitida, precisamente para salvaguardar el rol que ha tenido la Corte. Porque recordemos, Miguel, que la Corte emite constantemente decisiones polémicas, decisiones que no gustan al 100% de los ecuatorianos, porque son procesos en los cuales una parte gana y otro pierde. Esto es así. Son procesos en los que existe un vencedor y un vencido, y pues generalmente al vencido no le gusta la decisión. Pero la independencia que ha tenido la Corte Constitucional, este último resquicio de institucionalidad, ha sido sobre la base de decisiones sesudas, decisiones pensadas, decisiones reflexionadas, decisiones tomadas con base en la información real existente. Entonces, a mí me gustaría en este punto sí reflexionar específicamente de que si estamos exigiendo que el órgano constitucional se pronuncie, sí se pronuncie, pero con toda la información para que sea una decisión fuerte jurídicamente, sólida, que nos permita avanzar y permita seguir manteniendo la credibilidad en este órgano. Desde luego, doctora Pamela Aguirre, tendrá que reunir todos los insumos, los documentos para un pronunciamiento de la Corte Constitucional. No puede dilatar, por cierto, pero decía, doctora Pamela Aguirre, el doctor José Chalco, el propio artículo 42 establece la responsabilidad del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que se está lavando las manos, públicamente lo ha dicho, se está lavando las manos. No es problema mío, es problema primero del juez Quimis, no impugna y sigue el desarrollo de su fallo, y segundo, dice, es un funcionario subalterno el que ha puesto esto, pero él permite y sigue el proceso para la veeduría ciudadana. Aquí no hay responsabilidad también del presidente del Consejo de Participación Ciudadana evidente. Efectivamente, Miguel, aquí lo que hay que analizar, y justo eso es lo que la Corte Constitucional tendrá que realizar, inclusive, si no estoy equivocada, el Consejo de Participación Ciudadana solicitó una audiencia que puede darse en el marco de este procedimiento. Se tienen que aportar las pruebas, y pruebas serán pruebas documentales, efectivamente, quien recibió la documentación, pruebas relacionadas con quien está convocando a esta veeduría, pruebas también que esto se va a desmaterializar probablemente de estos videos en los cuales se convoca a la veeduría por parte del presidente. Entonces, a la Corte le va a tocar determinar ese nivel de incumplimiento sobre la base de las pruebas que se le presenten en este proceso, sobre la base de las pruebas que en este informe se pueda lograr recopilar. Entonces, por eso insisto que efectivamente hay que precautelar esa independencia que va a tener la Corte para poder decidir con base en las pruebas existentes de lo que se aporta en el proceso, porque también recordemos, querido Miguel, que lo que resuelve el juez es exclusivamente con base en lo que exista en el proceso, y esa es la salvaguarda que tenemos nosotros de la seguridad jurídica de la aplicación del derecho vigente. Doctor José Chalco, la consulta que hiciera precisamente
el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, que por cierto, aquí en la revista de Opinión Democracia, dijo su vicepresidenta que ni siquiera consultó y envió. Le pregunta a la Corte Constitucional algo que debiera analizarse ustedes como académicos en primer año de Derecho. Le consulta si debe respetar un pronunciamiento que, como ustedes bien han señalado, viola la ley expresa al tratar de revisar el blindaje de la Corte Constitucional. Está consultando, señores de la Corte, ¿debo o no violar la ley o qué me dicen ustedes? Y la Corte está esperando eso. Vea, Miguel, cuando usted va a un banco a cobrar un cheque mal llenado, el cajero no le paga el cheque mal llenado. Cuando usted va a un órgano que pertenece a un poder del Estado y que es parte de la institucionalidad del Estado, con una decisión de un juez que incumple jurisprudencia, resoluciones, decisiones de la Corte Constitucional, usted no puede cumplir con ello. No hay obligación a hacerlo. No hay aquí ningún temor a que sea destituido por el juez de Montecristi. Ignorancia, error de bulto. Un juez de Montecristi no le puede destituir a un funcionario. La Corte Constitucional es la única con capacidad y competencia para hacerlo. Está dicho en la jurisprudencia. Y hay que ser serios. La Corte Constitucional no es un órgano que ha actuado precisamente en una suerte de plena unanimidad. Los votos salvados, los votos de minoría, precisamente ponen en entredicho muchas de las decisiones de la Corte. Y por eso hay que decir con claridad que lo que el presidente del Consejo de Participación consulta a la Corte es un error de bulto. Pide a la Corte que se pronuncie expresamente respecto de la decisión del juez de Montecristi, y aquello no corresponde, porque le está pidiendo a la Corte Constitucional, a petición de parte, que haga una selección de una garantía jurisdiccional resuelta en Montecristi. Déjeme explicarle. Todos los jueces de instancia del país que resuelven garantías jurisdiccionales en el Estado tienen la obligación constitucional y la obligación legal de remitir sus decisiones a una especie, suerte de banco, de registro de decisiones de garantías jurisdiccionales que reposa en la Corte Constitucional. Remiten las decisiones a la Corte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que la Corte Constitucional, cuando encuentre un caso relevante, un caso novedoso y sobre el cual considera que debe generar reglas jurisprudenciales, selecciona esta. ¿Quién? La Corte Constitucional. Selecciona el caso relevante, el caso novedoso que la Corte considera se debe hacer sobre esta jurisprudencia. Pero es la Corte Constitucional. No le puede pedir ningún órgano, no es a petición de parte conforme al artículo 25 y el artículo 198 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahí está arreglado el proceso de selección. Entonces, cuando el Consejo de Participación, a través de su titular, consulta a la Corte cómo proceder, lo único que está demostrando es una ignorancia lamentable del derecho constitucional, del orden constitucional y del respeto a la institucionalidad del país. Aquello no cabe. Simplemente como el ejemplo tan sencillo que he puesto a la audiencia. Usted no tiene que pagar un cheque que presente en caja de un banco si el cheque está mal llenado. Ningún cajero le paga. Imagine usted al nivel que hemos llevado el respeto al ordenamiento jurídico y al orden constitucional. Indudablemente, licenciado Rivadeneira, indudablemente que aquel proceder es
inconstitucional y es ilegal. Usted decía algo más, licenciado, respecto de que siendo un órgano colegiado, estas actuaciones las desarrolla el presidente de manera aislada y no, de alguna manera, lo que usted infiero de su consulta, es de que no lo ha hecho con los restantes vocales, que son 7 en total, con el presidente. Claro, permítame leer, porque esto es documentado. La vicepresidenta del Consejo de Participación, y lo testimonió aquí en la revista de Opinión y Democracia, su comunicado de la magíster Nicole Bonifaz López, dice: esta decisión ha sido tomada de manera unilateral por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, obviando la opinión y ejercicio de las funciones de los demás consejeros y consejeras electos democráticamente. Eso dice ella. Es decir, es una acción unilateral del señor Allen Berbera. Ya, entonces, ¿qué tienen que hacer? Los vocales del Consejo de Participación? Entonces, como dicen que es una decisión unilateral, como dicen que esto no representa a la voluntad de los otros vocales, no representa a la voluntad del órgano colegiado, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que abrir la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tienen que tomar el artículo 39 de la ley. El artículo 39 de la ley orgánica señala que existirán sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Hasta ahí, nada del otro mundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos vocales disidentes, de apariencia disidente? Salir de los comunicados y los manifiestos y hacer lo siguiente que dice el artículo 39 de la ley. Que se podrá solicitar, que se podrá convocar el órgano colegiado, el pleno de Consejo de Participación, para resolver con 4 voluntades, con 4 vocales. Entonces, si están en una posición distinta a la que ha tomado este representante legal del órgano, convóquese pues. Pidan una sesión del pleno con 4 vocales, artículo 39 de la ley, resuelvan, libérense del incumplimiento, porque además tendrán que hacer actos manifiestos de que no son parte del incumplimiento, libérense de este incumplimiento en el que están cayendo, resuelvan, deslegitimen lo que ha hecho este señor presidente y enderecen al órgano. Inmediatamente cometan, desarrollen actos de derecho, de conformidad al ordenamiento jurídico. No se trata de comunicados, licenciado Rivera. Este país ya no aguanta más comunicados y más manifiestos. Necesita de gente con personalidad y que digan las cosas que tienen que decirse y que hagan y actúen como tienen que actuar. No se trata simplemente de hipótesis, de manifiestos y comunicados. Hay que ser serios con el Estado, que mucha falta le hace desde hace mucho tiempo a este país. Ahí está, artículo 39 de la ley orgánica. Y resuelvan primero, bajar de la página web todo el proceso de estaveduría. Ahí está el formulario, ahí está la convocatoria. Además, hay que ser muy tinosos. Yo creo aquí, estoy convencido de aquello, estoy plenamente convencido que aquí existe además la configuración de un delito de conformidad con el artículo 282. Una cuestión es lo que va a hacer la justicia constitucional, la Corte Constitucional, como hemos señalado, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y 162 y siguientes de la Ley de Garantías Jurisdiccionales sobre el incumplimiento de su dictamen. Eso es un camino, sí, que podría llevar a la destitución. No es solo la destitución, podría ser la Corte Constitucional otros actos, otras decisiones para enderezar este camino. Yo creo que esto es imperdonable. La institucionalidad reclama. Desde hace mucho tiempo está asfixiada la institucionalidad de este país. Yo creo que debe ir la Corte a la destitución de conformidad con la Constitución y la ley. Sí, ese es un camino. Pero eso no quita que de conformidad con el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal y conforme lo hemos visto, yo he conversado con varios colegas penalistas, efectivamente se configura
un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad. Es decir, esto es un delito también. ¿Cómo puede usted burlarse de un dictamen de la Corte Constitucional e inobservar? Usted llega ahí a un momento en donde ya el país es de nadie. Entonces se tiene que canalizar, se tiene que reconducir y se tiene que poner en entredicho, las actuaciones cuando no son conformes al orden constitucional. Esto es fundamental por el país y esto es fundamental por el Estado. Si no, seguiremos viendo una serie sistemática de violaciones, de inobservancias, que tienen apariencia de errores al orden constitucional del Ecuador. Doctora Pamela Aguirre, me voy a remitir al pedido que hiciera el presidente del Consejo de Participación a la Corte Constitucional. Primero, en la petición, punto 32, él pone en tela de duda, vean, y el presidente de la Corte Constitucional parece que no se da por aludido. En el punto se solicito a vuestra autoridad se pronuncie. Si la delegación otorgada a usted, al presidente de la Corte Constitucional, en sesión celebrada el 24 de enero del 2020 por parte del Pleno de la Corte Constitucional, si le da potestad de solicitar información bajo prevenciones de ley en el plazo de 24 horas, porque la Corte pidió que en 24 horas Allen Berbera envíe. Primero, él dice textual, para lo cual solicito muy respetuosamente se me otorgue copia certificada de la delegación otorgada por el Pleno de la Corte Constitucional a usted. Le está diciendo, a ver, usted me pide información en 24 horas, le envío, pero por favor envíeme copia de lo que a usted le delegaron para que me pida información en 24 horas, dice Allen Berbera. Y después pregunta que si el dictamen 219 que prohíbe la autotutela administrativa de revisión de los actos del Consejo de Participación por parte del actual Consejo incluye la prohibición de que la ciudadanía no pueda participar en mecanismos de control social para fiscalizar las actuaciones del Consejo Transitorio. Pero me parece audaz esa interrogante, decirle, oiga, ustedes blindaron al Consejo Transitorio, hubo un mandato popular que también blindó, les dio acciones extraordinarias. Acláreme, por favor, ¿será que está bien blindado esto, que yo no puedo convocar a una veeduría ciudadana para revisar lo que ustedes blindaron? Doctora Pamela Aguirre. A ver, respecto al tema del punto 1, me parece a mí que la interpretación que hay que hacer es justamente que el señor Allen Berbera le está solicitando a la Corte Constitucional que remita esta delegación que le hizo el Pleno de la Corte a la secretaria técnica o secretario técnico, es decir, esta delegación por medio de la cual el Pleno de la Corte le dice no voy a pedir yo directamente la información para hacer más ágil este procedimiento, que lo haga la secretaría técnica y como les decía yo hace un momento, pues esto no solo surge o no solo ocurre acá en el Ecuador, sino que es un procedimiento exactamente igual al que se sigue por parte de la Corte Interamericana, en el que es la Secretaría de la Corte Interamericana la que solicita la información a los estados para verificar el cumplimiento. Lo que sí, efectivamente, ahí me parece a mí que lo que se le está cuestionando es quién tiene la capacidad de destituir. Y esa creo que es la pregunta, si es la Secretaría Técnica o el Pleno de la Corte Constitucional, y por ahí creo que va este requerimiento. Respecto al tema, al segundo tema, me gustaría resaltar algo, y es que la Corte Constitucional no es órgano de consulta. Volvamos a este tema. La Corte Constitucional es un órgano jurisdiccional de control e interpretación constitucional, el máximo organismo en el país, que resuelve las causas con base en los procesos que se le presentan. Es decir, la Corte, a través de este requerimiento de información, no puede reconsultarle o repreguntarle cuál era el contenido. E inclusive, Miguel, siendo muy lógicos, si tenían dudas respecto a la constitucionalidad de esta decisión,
lo primero que debía haber realizado entonces el Consejo de Participación Ciudadana era hacerle la consulta, no ejecutar y luego consultarle. Me parece a mí que por ese lado resultaría contradictorio cómo se están manifestando los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero efectivamente aquí, a propósito de este pedido que hace el Consejo de Participación e inclusive la audiencia que fue solicitada, se podrán exponer de mejor manera los argumentos y también inclusive clarificar quién tiene la competencia para destituir, si la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional o el Pleno del organismo. Me parece a mí que es evidente que la competencia radica en el Pleno del organismo y posiblemente les disgustó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que sean solicitados en la información y que se les prevenga de posibles destituciones. Pero esto ya es más un tema, me parece a mí, bastante técnico, que no influye en el fondo, que es la competencia del Pleno de la Corte para destituir a quienes incumplen con sus sentencias y dictámenes constitucionales. Doctor Aguirre, consecuentemente, si el Consejo de Participación, su presidente, ejecuta el pedido, implementa de convocar a una veeduría ciudadana y luego le pide a la Corte, le hace esta consulta que usted bien ha señalado, no es órgano de consulta, simplemente está en marcha, en proceso, lo que la propia vicepresidenta del Consejo de Participación dice ante las recientes acciones tomadas y que están en marcha, como es la convocatoria a una veeduría ciudadana. Hay un hecho en desarrollo, no hay una intencionalidad del presidente del Consejo de Participación, hay un hecho que está en proceso de selección de una veeduría ciudadana para analizar ¿qué? Algo que está prohibido expresamente por el dictamen 219. Claro, es que ese es el punto. El punto es que si tenían dudas, pues primero consulten, aunque no es órgano de consulta. Ahora que empezaron a ejecutar, consultan en una fase, en un momento procesal un poco para desdecirse de las actuaciones que han tenido. Y justamente esto será lo que tendrá que evaluar la Corte. Si ya hay actos pendientes o actos claros de incumplimiento o si pues efectivamente se logró paralizar en el momento oportuno para no ejecutar con para no ejecutar con la conformación de esta veeduría. Me parece a mí que ese va a ser un análisis muy interesante que va a realizar la Corte y que además, dicho sea de paso, no solo va a tener implicaciones, o como toda decisión de la Corte, no solo tiene implicaciones para el caso concreto, sino que crea precedentes, crea criterios para una posterior interpretación respecto a qué se va a entender por el incumplimiento de sus dictámenes, y máxime cuando también es importante señalar, es la primera vez que se está realizando el seguimiento al cumplimiento de un dictamen constitucional, de una acción de interpretación, porque esto es lo que no se debate a profundidad. Este es un tema muy académico, pero esta es una acción, como decía en el inicio, en la que se generan normas por parte de la Corte, normas interpretativas de la Constitución, que tienen el mismo nivel de la Constitución. Y entonces será interesante analizar qué es lo que va a decir la Corte respecto justamente de estos criterios interpretativos que se encuentran en este dictamen 219 de la Corte Constitucional. Doctor José Chalco, ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional? ¿Debe dar una respuesta al país con celeridad? ¿Debe medirse las consecuencias de su demora que pudiera afectar a la institucionalidad ecuatoriana? ¿Debiera destituir, luego del debido proceso, por cierto, debiera destituir, como ya lo hizo, a unos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Por favor. Licenciado Rivadeneira, el quebrantamiento de un Estado constitucional se da cuando fracasa las instituciones y los elementos que origina, que da lugar el Estado constitucional. Y uno de ellos es el respeto irrestricto, sin justificativos, a la Constitución. Y en el modelo constitucional ecuatoriano, es el guardián de la Constitución la Corte Constitucional. ¿Se imagina usted
que pueda existir decisiones de la Corte Constitucional. Esto es muy sencillo. ¿Podrán existir decisiones de la Corte Constitucional que se irrespeten? Que se irrespeten en grado 1, solamente intenté, solamente hice el formulario para designar la veeduría, solamente hice pronunciamientos públicos, solamente estuve yendo a violar la Constitución, pero me arrepentí cuando ya empecé la violación. Por favor, no puede existir aquello. Esto sí es un todo o nada de respeto al orden constitucional. Licenciado Rivadeneira, yo creo que en este tiempo con usted, conjuntamente, hemos logrado aterrizar al derecho constitucional. Que la audiencia tenga más claro qué es esto, de qué se trata, y ahí está el mérito, ¿no? Los académicos, profesor Salgado, en sus textos señala expresamente que el derecho constitucional tiene que ser un derecho pedagógico, de cercanía de la gente. Es más cercano para la gente que saber que su constitución, por la que votaron en referéndum, se respeta, porque se respeta la voluntad de la gente. ¿Qué más claro decirlo de la siguiente manera? De nada servirían las decisiones de los jueces si éstas son susceptibles de justificativos para incumplir, cuando aquí es una cuestión de pleno derecho. No hay ningún tema fáctico que haya generado una imposibilidad de cumplimiento que podría ser causa de alguna justificación. Pero aquí no existe ningún hecho, ningún acontecimiento, fuerza mayor, impedimento fáctico, imposibilidad de cumplimiento alguno. Aquí simplemente lo que no ha existido es una voluntad de derecho, una voluntad de respeto y de acatamiento. Licenciado Rivadeneira, yo decía, con usted hemos logrado aterrizar al derecho constitucional en distintos momentos. Todo este tiempo hemos analizado, porque así nos ha dado la coyuntura del país, las distintas actuaciones de la Corte Constitucional. Hemos analizado equívocos, aciertos, hemos analizado los votos de mayoría, los votos salvados, que algunos dicen que no valen nada. Para mí valen todo, porque es la forma de que muestra precisamente de que hay discrepancia al interior y que hay distintas posiciones sobre el derecho constitucional. Y eso nos lleva a decir, licenciado Rivadeneira, me lleva a sostener lo siguiente. ¿Cuánto se demoró la Corte Constitucional para el dictamen del juicio político al Ejecutivo? ¿Cuántos días se demoró? De revisar un proceso amplio, de revisar que existían hechos, que esos hechos hablaban de 3 posibles delitos, y el Ecuador amaneció un día con mucha celeridad con un dictamen de la Corte. ¿Aquí no cree que están dilatando expresamente el análisis de esto? A eso voy. La Corte Constitucional hoy está en un momento protagónico, relevante e importante, en donde con fortaleza, con oportunidad, con rigurosidad y decisión, con entereza, debe demostrar al país cuál es el camino del respeto al orden constitucional y a la institucionalidad. ¿Qué quiero decir? Si en otros hechos ha podido, aquí también lo tiene que hacer con oportunidad. Ya lo ha demostrado. No desconfiamos en la experiencia, capacidad y conocimiento de los jueces. Eso no está en duda. Pero sí, desde la academia al menos, lo que debemos hacer notar es la importancia de sus decisiones y la relevancia de la oportunidad de ellas. De su actuación. Doctora Pamela Aguirre, ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional? Muy puntualmente, ¿debe actuar oportunamente? ¿Puede o debe destituir al presidente del Consejo de Participación y al juez que ha actuado contra ley expresa?
Respecto al juez, a mí me gustaría hacer referencia a que el juez es un docto en derecho, o al menos así debería serlo. Yo no quiero generalizar, hay muy buenos jueces en este país que están haciendo su trabajo contra todas las adversidades que tiene la función judicial. Pero efectivamente este juez desconoció una norma constitucional. El dictamen, insisto, generó una norma constitucional. En el caso del juez, la decisión es aberrante porque demuestra su ignorancia supina, él está desconociendo el derecho y de hecho, a propósito del mismo derecho, aunque esto parezca un trabalenguas, el artículo el Código Civil establece claramente que el desconocimiento del derecho no exime de responsabilidad alguna. Entonces, sobre esta base, me parece a mí que el juez claramente está desconociendo una norma constitucional, lo que le puede acarrear esta sanción de destitución, siempre con la observancia del debido proceso, justamente para salvaguardar la institucionalidad. Y aquí también una reflexión importante. Dos errores no hacen un acierto, es decir, si antes la Corte se pronunció de manera célere, pero equivocándose, no significa que ahora tenga que nuevamente pronunciarse de esta manera apresurada, tomada con el calor de la coyuntura y que pueda generar tal vez mayor desinstitucionalización. Lo que le corresponde a la Corte, y creo que sería importante dejarlo marcado, es que tiene que analizar toda la información, tiene que analizar todos los argumentos que se le presenten. Insisto, ¿por qué? Porque inclusive frente a esta decisión que tal vez muchos esperamos de destitución de los miembros del Consejo de Participación, tiene que ser fortalecida, tiene que estar argumentada, porque una decisión como esas va a afectar también a la institucionalidad. Alguien podría decir, sí, pero esto va a generar un ejemplo, va a ser una decisión ejemplificadora para futuro. Bueno, en el momento lo que corresponderá, y esta es mi opinión, tiene que analizarse con minuciosidad toda la documentación, todos los argumentos que se presenten. La Corte tiene que tomar en consideración todos estos argumentos jurídicos y argumentos fácticos que puedan darse en este proceso de verificación y tomar la mejor decisión en clave de derecho y en clave también de institucionalidad del país. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis sobre la justicia constitucional y la actuación de la justicia ordinaria y del Consejo de Participación Ciudadana al doctor José Chalco, constitucionalista y académico, y la doctora Pamela Aguirre, también académica y constitucionalista. Muy amables, muy buen día y que gane el Ecuador, Pamela. Sí, claro que sí. Yo tengo que poner el ejemplo, doy clases ya en 30 minutos, así que siempre con esta ecuatorianidad que esos chicos hacen muchísimo por nosotros, lo que no hacen nuestros políticos, hacen estos chicos y hay que apoyarlos con el corazón y con todo lo que podemos. Muchas gracias a Pamela y a José. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-6 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos con el periodista investigador Martín Pallares para hablar precisamente las secuelas de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. Este domingo publicaba en su columna en Diario Expreso: hagan patria, destituyan a Allen Berbera. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.